porque no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que echa fuera demonios, no todo el que profetiza, no todo el que hace milagros va a entrar en el reino de los cielos. Dice que Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el versículo 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, soplaron fuerte, dieron con ímpetu los ríos, y dice: y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Escúchame bien. Quiere decir que cuando alguien escucha una palabra de parte de Dios, hay una responsabilidad. Tú puedes, en este lugar hay dos tipos de gentes y están aquí. Uno que oye y que va a impactar su corazón y que va a tener un temor de pecar, y otros que van a ignorar la palabra y van a seguir pecando. Dios quiere que nosotros oigamos y hagamos. Oigamos y hagamos. ¿Sabes tú que toda bendición y toda maldición viene de oír y obedecer? Quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio. Quiero poner las bases acerca de lo que te voy a hablar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Cuando el Señor está hablando de las bendiciones, y dice mi Biblia, ¿cómo dice tu Biblia en el título del capítulo 28? Bendiciones ¿de qué? Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán, diga conmigo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note esto. Quiere decir que si yo escucho, pero me llama la atención la siguiente palabra. ¿Escucho qué? ¿Cuál es la siguiente palabra que sigue? Atentamente. ¿Qué es oír la voz de Dios atentamente? ¿Sabe cuánta gente pierde la bendición de oír la palabra de Dios? ¿Sabe cuánta gente podría recibir milagros si viniese con el deseo de oír atentamente la voz de Dios? ¿Sabe cuánta gente tiene el anhelo que Dios le hable y por eso está atento a lo que Dios está hablando cuando venimos a la casa de Dios para oír su palabra? ¿Sabes que la Biblia habla acerca de que hay ladrones de la palabra de Dios? La Biblia expresa en el libro de Mateo capítulo 13 acerca del sembrador, y dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y comieron la palabra, comieron la semilla. ¿Sabes cuánta gente no es bendecida porque no oye atentamente la voz de Dios? ¿Qué es atentamente? Alguien dijo que oír la palabra de Dios atentamente es inclinar un poco el cuerpo, la columna hacia el frente, y seguir con cuidado a la persona que está hablando. Hay veces que en las personas hay tanta indiferencia y por eso pierden el poder de la palabra. Creen que están en la sala de su casa. ¿Sí o no? Pero cuando tú tienes hambre de Dios, tú estás persiguiendo algo que está saliendo.
como si sintieras que la palabra está, mientras nosotros estamos predicando aquí, semillas están saliendo desde este lugar y una sola palabra podría caer sobre alguien que está paralítico y sanar su cuerpo en un instante. Escucha. Todas las bendiciones vienen cuando alguien oye atentamente para hacer y guardar. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel. Todos hemos oído la historia de la desobediencia de Saúl, pero ve conmigo de cómo Dios da las instrucciones. Escucha bien. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos de decisiones? Escucha. Ve el versículo, capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escúchame bien, mira qué peligroso es que un profeta te esté hablando una palabra verdadera. Mira qué peligroso es que un profeta verdadero esté hablando. Samuel era el profeta enviado a Saúl y le estaba diciendo: pon atención, pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando suba de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo mata, destruye a Amalec. Dice la escritura en el verso 10: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, el profeta ya había dado una instrucción. Dios viene otra vez al profeta y el profeta se pone triste porque el rey Saúl no obedeció. Dios se había dado cuenta que Saúl no había destruido totalmente lo que Dios le dijo. Fíjate lo que es. Yo no sé si tú has visto a gente cuando tú le estás dando una instrucción y muchas veces tú lo ves distraído, está pensando otra cosa y no está poniendo atención a la orden que su jefe, su pastor, su líder le está diciendo, o su padre. Yo puedo ver a Saúl que realmente nunca le interesó poner atención a las palabras de Dios. Tú no encuentras a Saúl que haya levantado altares más que una vez después de 2 años que se había encontrado con Dios. Le duele al Señor. Se enfrenta el profeta y le dice en el verso 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: no, antes he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer de los sacrificios a Jehová tu Dios. Y Samuel dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y fíjate lo siguiente: y el prestar atención que la grosura de los ¿qué?
de los carneros. Fíjate lo interesante que es poner atención. Fíjate lo interesante que es que Dios te va a hablar en un momento y tú tienes que estar atento. ¿A cuánto les habla Dios? Algunos dicen, pues ¿cómo? Nunca me ha dado Dios una instrucción. Te la está dando hoy. Yo un día, hace poco, Dios me tocó mi puerta. Estaba yo dormido en la madrugada y yo oí que tocaron la puerta. Y dije, ¿quién? Yo creí que era una de mis hijas. Nadie contestó. Me levanté. Me dice mi esposa, ve a hablar, ve a checar. A lo mejor una de las niñas se despertó. Fui, pues, toqué sus recámaras, vi que estaban bien mis hijas. Y cuando ya me iba a meter, yo escuché que Dios me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y me bajé al lugar que acostumbro hablar con Él. Cuando yo apenas doblé mis rodillas para oír lo que Dios me iba a decir, Él me dijo inmediatamente, quiero que aprendas a ser un padre. Solamente fue lo único. Cuando yo escuché esa voz, inmediatamente pasaron tantas escenas donde yo como padre la he regado. Y empecé a llorar como un niño y empecé a decirle, Señor, enséñame a ser un padre. Y ¿sabes qué me dijo? Cómprate unos pájaros. Extraña orden, pero era Dios. ¿Unos pájaros? ¿Para qué quiero unos pájaros? ¿Cómo unos pájaros me van a enseñar a ser un padre? Y al otro día le digo a mi esposa, Dios me habló, me dijo que no soy un buen padre. Y me dice mi esposa, y le digo, pues Dios me va a enseñar, pero es rara la instrucción. Compra unos pájaros. ¿Para qué quiero unos pájaros? Para aprender a ser un padre. Inmediatamente a los 2-3 días compré unos pájaros y me di cuenta que esos pájaros comían, que esos pájaros había que limpiarles todos los días, que esos pájaros había que hablar con ellos para que cantaran. Y ahí me tienes a mí todo el tiempo dándoles su alpiste, limpiándoles sus cacas, dándoles agua y diciendo, ándale chiquito, canta, canta, canta. Te voy a decir una cosa, algo pasó, porque a partir de ese momento empezó a llegar mucha gente con problemas de paternidad. Yo pude ver una bendición. Sabes que el tener una comunión con Dios te afina a oír su voz. Si no tienes un altar, nunca vas a aprender a oír su voz. Ve, destruye a Amalek. Todo lo que es de Amalek, destrúyelo. Él no oyó atentamente. ¿Sabes qué es impresionante ver cuando un hombre alcanza a oír la voz de Dios tan claramente, tan claramente? Pero es bien peligroso oírla claramente y no hacer lo que Él te dice que tienes que hacer. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 13. Quiero hablarte sobre un hombre que oyó la voz de Dios. Versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra, note usted, por palabra de Jehová. Usted ve toda la historia de este joven o de este varón y te vas a encontrar cómo se repite la palabra, por palabra de Jehová.
Como nos decía Eliud, cuando tú ves que en un capítulo, en una historia de la Biblia se repite una y otra vez, es importante que nosotros pongamos atención, porque algo importante hay que sacarle a toda esa historia. Y dice: he aquí un varón de Dios. Escucha bien, ¿un varón de quién? O sea, no era un varón de cualquiera, sino era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Escúchame bien, ve el versículo 9. Porque así, diga conmigo, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Escúchame bien, ya leímos la historia. Este varón tenía una habilidad, tenía un altar, tenía una comunión con la presencia de Dios gloriosa. Era un hombre consagrado, como a nosotros hablamos de los nazareos. Cuando tú empiezas a consagrar tu vida, cuando tú empiezas a matar todo lo que es de Amalek, todo lo que es del mundo, todo lo que es de Satanás, todo lo que está adentro de ti, lo que estorba, tú empiezas a oír la voz de Dios claramente, te santificas. Vamos a llamar otra vez a nuestro amigo Nazario. Ven. Vamos a pensar que este es el varón de Dios que vino a Betel, que se ha estado consagrando, escuchando a Dios, empezando a tener una comunión con Dios. Tiene un altar. Préstame estas manzanitas. Yo te voy a decir una cosa: ¿qué es más fácil? ¿Hacer milagros u obedecer? ¿Qué es más fácil? Hacer milagros. Voy a repetir: ¿qué es más fácil? ¿Hacer milagros u obedecer? Obedecer. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Cuando tú tienes una comunión con Dios, Dios va a hablar. Dios va a pedirte que hagas cosas como le pidió al rey Saúl. Realmente no era difícil lo que Dios pide. Ve y destruye todo lo que es de Amalek. No te apiades de él, yo te voy a dar la victoria. Este varón tenía una comunión con el Señor tan extraordinaria, tan poderosa, que él oyó y le dijo. Puedo ver a ese orando con Dios, y Dios hablando con él y diciéndole: quiero que vayas
a Betel, vas a encontrar al rey y le vas a decir, vas a profetizar contra el altar, porque ese altar es idolátrico y lo que está haciendo Jeroboam me molesta. Vas a ir, le vas a decir lo que te voy a decir. Le vas a decir que va a nacer un hombre que se va a llamar Josías, nada más 290 años después. Escucha, qué profecía. Tú no encuentras a hombres que profeticen a tanto tiempo tan exacto. Vas a hablarle que van a ser un hombre que se va a llamar Josías, el cual romperá toda la idolatría que ha levantado Jeroboam. Vas a profetizar sobre el altar y yo voy a dar una señal que ese altar se va a destruir, se va a desmoronar. Pero escúchame bien, él no te va a creer y te va a odiar y va a extender su mano contra ti. Y yo voy a hacer que la mano se seque. Él te va a pedir a ti, después de que vea que la mano se secó, te va a pedir que la restaures. Tú vas a orar por él. Él va a ser restaurado. Pero él te va a decir que vayas a comer con él, pero quiero que no comas con él. No quiero que comas con él. ¿Oíste? Quiero que no comas con él, ni quiero que regreses por el camino que regresaste. Tienes que irte por otro camino. Esa era la instrucción. ¿Nunca te has preguntado por qué Moisés oyó tanto la voz de Dios que decía, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto? Y Moisés hizo como Dios le dijo. O sea, eran un chorro de cosas. Dios habla. Dios habla con sus escogidos. Dios habla con la gente que se está purificando. Dios habla con la gente que le ponga atención. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es más fácil? El presentarte con el rey, estar en peligro, estar prácticamente con un problema emocional, tal vez con temor, ordenarle al altar que ese altar va a desmoronarse. La señal era que se iba a caer, o yo te voy a decir, la señal de que la mano se le restauraría, o sencillamente no decir que no, no decir que sí, más bien a la invitación del rey e irse por otro camino. ¿Qué es más fácil? ¿Qué te gustaría hacer? Fíjate cómo es Dios. Dios siempre va a probar nuestra obediencia con pequeñas cosas. ¿Se acuerdan del huerto? ¿Qué le dijo Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podrás comer. Algunos dicen que son una manzana, pero bueno, no dice la Biblia, pero quiero ejemplificar. ¿Sabes que el diablo siempre va a traerte con cosas que te agradan? Es increíble ver cuántos jóvenes no obedecen a la voz de Dios. ¿Qué es más fácil, obedecer o hacer milagros? Hola. ¿Qué es más fácil? ¿Qué te es más fácil? Que le digas a alguien que quede sano, que sea restaurado, y que digas, ¿sabes qué? Ese lugar que están ahí se va a desmoronar. ¿Qué es más fácil? ¿Es hacer milagros? Algunos dicen, ¿cuántos dicen que es más fácil obedecer? ¿Cuántos dicen que es más fácil hacer milagros? ¿Y los demás qué? Chihuahuas. ¿Cuántos? A ver, escuchen bien. ¿Qué es más fácil? Que hagas lo que te dijo Dios con respecto a hacer los milagros, los prodigios y las señales, u obedecer. Escucha bien, vamos a terminar la historia.
Regresa conmigo otra vez al versículo 11. Quiero que pongas atención. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, diga conmigo, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, diga conmigo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y ¿qué dice? Y comió pan en su casa y bebió agua. Wow. O sea, fíjate cómo lo convencieron. Fíjate cómo un viejo profeta se da cuenta de lo que había pasado. Yo te voy a decir una cosa: todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido era impresionante. Todos hablaban acerca de él. Todos hablaban acerca de su poder, de su autoridad, de su consagración. Todos hablaban acerca de ese joven. Se hizo famoso en un rato. El viejo profeta lo fue a buscar y lo encontró y le dijo: yo también soy profeta. Y le mintió y le dijo: un ángel de Dios ha estado conmigo en esta noche y me ha dicho que sí comas, que sí vengas conmigo. Yo te voy a decir una cosa: ¿sabes cuánta gente cae en el engaño? ¿Sabes cuánta gente? ¿Sabes que el diablo está tratando de hacer que todas las palabras que tú oíste en este día y el día de ayer, él las va a querer robar con un engaño, con una mentira? Él va a decir: no, ¿para qué eres santo? Eso es muy religioso. ¿Para qué te dejas crecer tu cabello? Métele, te ves mejor pelón. Así nos quiere ver el diablo, todos pelones, sin autoridad. Oímos la palabra y si la obedecemos, la obediencia te da una autoridad. Romanos capítulo 16, en los versos finales dice: porque vuestra obediencia, no lo busques, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios, diga conmigo, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y en breve el Dios de paz pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. Quiere decir que la obediencia hace que Satanás sea puesto debajo de nuestros pies. La obediencia hace que tú tengas autoridad. El diablo le molesta que alguien oiga a Dios y obedezca las palabras de Dios. Y él tiene dos formas, diga conmigo, dos formas. ¿Quién representa a este viejo profeta? Ve conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Ya estás aquí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escúchame bien, ve el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sabes cuál es tu mayor enemigo? Algo que es viejo. Ese viejo profeta representa el viejo hombre. Ese viejo profeta representa el viejo hombre. ¿Sabes que el viejo hombre está viciado? ¿Qué es un vicio? Es aquello que nosotros tenemos arraigado por costumbre. ¿Cuál es la costumbre que tú tienes? Cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos una vieja naturaleza. Si nosotros nos encontramos con Dios y empezamos a tener un altar donde se renueva lo que dice Romanos 12: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios en un altar, para que seáis transformados y renovados. Para que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando el profeta estaba en la presencia de Dios, oía a Dios, escuchaba a Dios, oía con atención, obedecía. Pero el viejo profeta, que representa el viejo hombre, lo va a tratar de hacer que él, por los deseos de su carne, pueda caer y su consagración le sea quitado. ¿Cuáles son las cosas que le agradan al viejo hombre? ¿Cuáles son las cosas que te agradan como viejo hombre? Cuando tú no te despojas del viejo hombre, el viejo hombre está viciado. Dicen que en la guerra en Alemania de los nazis contra Israel, cuando mataban y sacrificaban a los judíos, los metían en lugares de concentración, pero ellos trataban de hacerlo lo más despiadadamente, la muerte de los judíos, a tal grado que cuando morían los judíos, dicen que, ponte de pie, a los judíos que estaban vivos todavía les ponían cuerpos muertos. Ven, hijo. Sí, ven. Vamos a pensar, él es un judío que está vivo, él ha sido golpeado, trae las espaldas marcadas. Este es un cuerpo muerto de otro judío, ya con muchos días, está totalmente destruyéndose, está prácticamente aguzanándose. ¿Sabes qué hacían los judíos? Ponte, volteate. ¿Sabes qué hacían? Mira, se traen la misma camisa, no. Volteate, no. Espérame, tú quédate así. ¿Sabes qué hacían los judíos? ¿Sabes qué hacían los nazis con los judíos muertos? Los ponían, súbete arriba. Sí, sí. Los amarraban y le amarraban el cuerpo muerto al cuerpo vivo del judío. Y la muerte absorbía la vida. Y entonces, cuando menos se daban cuenta, ya la muerte estaba, el cuerpo estaba pegado, los gusanos estaban comiendo el cuerpo del cuerpo vivo. Todo estaba pudriéndose también, y de esa manera los mataban. Cuando está hablando el apóstol Pablo de despojarse del viejo hombre, está diciendo que este viejo hombre se te va a querer subir. Cuando uno viene a Jesús lo avienta, pero ese se va a querer subir todo el tiempo para volverte a ser el mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si dice despojaos del viejo hombre, se tiene que hacer. El viejo hombre te va a querer llevar a la desobediencia. No importa, te hablaron mucho de santidad, pero realmente no la necesitas. Tú ni predicas. Deja que se santifiquen los músicos. Eso sí que se santifiquen. Y a los músicos les va a decir: un pecado no te afecta. Tú sigue haciendo esto, tú sigue haciendo aquello, tú sigue haciendo esto otro. Pero cuando tú entiendes que tienes que despojarte del viejo hombre, tú lo agarras y lo avientas.
tú lo destruyes. La segunda cosa, quiero ir rápido. Apocalipsis capítulo 12. ¿Ya lo tienes? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. ¿Quién es la serpiente antigua o la serpiente vieja? Satanás. Satanás es una voz que se metió al huerto y trató y engañó más bien a Eva, hablándole palabras. ¿Sabes qué? La serpiente va a tratar de robarte todo lo que has oído de Dios y hacerte caer en una desobediencia para quitarte todo aquello que has recibido. Una vez yo escuché a un profeta que yo no sabía que era profeta, pero lo hospedé en mi casa porque él tenía una necesidad. Tenía una de sus hijas enferma. Gracias, hijo. Nada más déjame este. ¿Me puedes ayudar con el teclado? Quiero que escuches esta historia. Y ese hombre era un pastor. Un amigo mío me pidió que lo hospedara porque él venía de Canadá. Él tenía una nuera enferma que tenía un tumor en su cabeza. Y entonces él venía para estar con ella en la operación. Y quería, como iba a estar muchos días y no sabía cuántos, me pidió que yo lo hospedara y lo hospedé en mi casa. Era un hombre sencillo, pero yo no lo entendía. Yo en aquel tiempo todavía yo trabajaba, tenía una empresa. Y me acuerdo que yo necesitaba en ese dinero pagar un dinero que se había acumulado, una suma grande por algún pedido de mercancía que yo había pedido, y lo tenía que pagar el lunes. Y ese día era un día viernes. Entonces a mí siempre y a mi esposa nos ha gustado pagar nuestras deudas, no tener ningún problema con deudas. Nuestra palabra, como dice el hermano Wayne, palabra dada, palabra cumplida. Y entonces nos hincamos a orar para pedir un milagro el día viernes. Y ahí estamos mi esposa y yo: Señor, haz un milagro el día de mañana, que las ventas se incrementen, que podamos pagar. Pero era imposible juntar ese dinero en una venta de un sábado, más que es mediodía. El sábado yo tenía que llevar al pastor al hospital, y en el camino el profeta, el pastor, me dijo: pastor, ¿tienes un problema financiero? Y yo le digo: no. ¿Sabe? Cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué contestas? Bien. ¿Sí o no? ¿Cómo vives? Bien. ¿Cómo está tu vida? Bien. Todos dicen eso, ¿verdad? Y él me dice: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tienes algún problema? No. Dice: qué raro, dice, porque ayer mientras yo estaba orando, yo pude verte en una visión y estabas hincado. Y me dice: ¿cómo me hinco? Hasta me dice la posición, ¿no? Pero yo me hinco de una manera diferente, no con las dos rodillas, sino diferente. Y él me dice: tú estabas así en esta posición y tú le estabas pidiendo a Dios un milagro financiero. Y yo le dije: ¿quién te lo dijo? Pues te digo que me lo dijo Dios. Y ya le digo: bueno, sí tengo un problema, fíjate que tengo que pagar esta deuda, que se me vence esta factura el día lunes, pero va a ser difícil. Y no me gusta deber, no me gusta que mi palabra la haya dado y no la cumpla. Dice: llévame a tu negocio. Lo llevé a mi negocio. Y entonces él me dijo: ¿cuáles son? Yo vendía llantas y rines, tenía una boutique de autos. Me dice: ¿cuáles son las llantas más caras?
¿cuáles son los rines más caros? Y yo le digo, pues esos, estas llantas que no se vendían, que habían estado mucho tiempo porque eran medidas raras pero caras. Entonces él empieza a orar, y mientras yo voy con mi empleado y estoy haciendo unas cosas, y ya ora y nos vamos. A las 3 o 4 horas me habla mi empleado y me dice, pastor, ¿quién es ese hombre que trajo? Y le digo, pues no sé, es un pastor que viene de Canadá, me lo recomendó tal pastor, me dijo que si le podía hacer el favor de hospedarlo en mi casa, y lo tengo ahí en mi casa. Dice, es increíble, todas las llantas por las cuales él oró y me dijo cuáles eran las que se necesitaban vender y que eran caras. Yo le dije, y todas esas se vendieron. Pastor, tengo aquí la cuenta y su deuda no va a tener problemas para pagarla el lunes. Cuando yo lo vi, dije, wow, este cuate es un profetazo. ¿Y sabes qué hice? Le dije, te invito a predicar a la iglesia. Y entonces yo le empiezo a contar el testimonio a los hermanos, y los hermanos se emocionan. Dicen, wow, está bien, va a venir un hombre de Dios. Y entonces a la hora de predicar, no, era un churro predicar, aburrido. Yo ya quería que terminara, ya quería que orara, pero para la oración se paraba frente a alguien y le decía, así te dice el Señor, y caladito, como dice alguien. Y se acerca a una joven, escucha bien, se acerca a una joven y le dice, una joven que tendría en aquel tiempo unos 30 años, y le dice, así te dice el Señor, viene tu príncipe azul, Dios te va a dar tu esposo. Tú sabes que esa palabra es para mí, hubiera dicho alguien de los que se quieren, solamente algunos. ¿Saben lo que es que una persona reciba una palabra de Dios de un hombre que ya el pastor lo recomendó y que dijo, ese hombre lo que dice acontece? Cuando la chava oyó la palabra, se regocijó y dijo, wow, casi corrió, ¿verdad? En toda la iglesia testificando, viene mi príncipe azul, viene mi príncipe azul, viene mi príncipe azul. Pero fíjate, después de que le dijo eso, ella se gozó, pero le dice, pero, ¿cuántos saben que los peros en la Biblia no son buenos? Pero Dios le había hablado a ese profeta y le había dicho, vas a hacer todas estas señales y milagros, pero no comas con ellos ni regreses por el camino que veniste, ¿ok? ¿Sabes qué le dijo a la chava? Viene tu príncipe azul, pero el primero no es. ¿Sabes lo difícil que es eso? El primero no es. 30 años. Pasan unos cuantos meses y el chavo más ungido de la iglesia se le avienta y le propone matrimonio y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y la chava, bien contenta, le dice, claro que sí. Me lo va y me lo cuenta y me dice, pastor, ¿qué cree? Que este joven se me acercó y me dijo que quería ser mi esposo. Y le dije, pero es que el primero no es. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? No me digan, pero ¿qué harían? El chavo más galán, el chavo más ungido, pero Dios dijo, el primero no. ¿Qué haría? ¿Qué harías tú? La chava más ungida de la iglesia y más guapa, ¿qué harías? ¿Sabes qué? Ella ignoró la palabra, la engañó. ¿Sabes que el diablo siempre te va a poner una tentación para hacerte caer? Para que las palabras que has oído te sean robadas y pierdas tu consagración. La chavilla de 30 años cayó en la trampa. Le dijo sí al chavo. Y mi esposa y yo empezamos a orar.
nosotros no sentíamos de parte de Dios. Número uno, ya había habido una palabra antes. Número dos, nosotros no sentíamos que era ese hombre, era mucho más joven que ella. Era un buen joven, pero sentíamos que no era su esposo. Oramos, ¿sabes qué pasó? Gracias a Dios tuvieron un rompimiento. El chavo se arrepintió de las palabras que le había hecho. La chava se deprimió tanto que se fue y se metió a una escuela de misiones y empezó a estudiar y empezó a tratar de llenar el vacío que había dejado el muchacho. Empezó a buscar a Dios, tratando de restaurar su corazón, y al poco tiempo llegó su príncipe azul y se casó con él, y hoy son un gran matrimonio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te hago una pregunta: ¿qué es más fácil, hacer milagros o obedecer? Hacer milagros, ¿sabes por qué? Porque los milagros no los haces tú. Los milagros no los hacemos nosotros, los milagros los hace Dios. Pero la obediencia es un proceso de aprendizaje. Dios quiere que nosotros aprendamos la obediencia, y hay veces que se aprende por lo que padecemos, jóvenes. Si no padecemos, si tú eres un testarudo rebelde que oyes y no haces, vas a tener que padecer. Vas a tener que enfrentar situaciones difíciles por no obedecer a Dios. ¿Saben lo que le pasó a ese joven? La escritura dice que vino el Espíritu de Dios. Ve, regresa conmigo para terminar. En el primer libro de Reyes, capítulo 13. Ve lo que pasó con ese profeta. Él era el más famoso en ese momento. Se había hecho milagros asombrosos, señales asombrosas, prodigios. Versículo 13:20 del primer libro de Reyes. Y aconteció, pongan atención a esto. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo, que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido agua, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Cuando tú desobedeces, hay un león esperándote afuera para devorarte. Cuando tú oíste la palabra y no la obedeces y eres rebelde, no importa si tú hiciste milagros, no importa si tú echaste fuera demonios, no importa si tú hiciste prodigios, no importa. Hay una rebeldía, y te vas a tener que enfrentar al devorador. Te vas a tener que enfrentar al león. Jóvenes, el Espíritu Santo dice hoy, te dice a ti: truena, rompe con el noviazgo del joven pagano que tienes. Te estoy hablando una palabra de Dios. Corta con la amistad que te hace caer. Destruye lo que te hace caer. Es tan radical el mensaje de santidad que Jesús dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor que entres tuerto, cojo, en el reino de Dios, y no todo tu ser fue echado en el infierno. Jóvenes, ustedes tienen amistades que les perjudican, córtala.
Jóvenes, ustedes tienen un noviazgo con un joven que no es hijo de Dios, córtenlo. Es Dios hablando. ¿Qué es más fácil? ¿Tocar un instrumento o obedecer? ¿Qué es más fácil? ¿Predicar o obedecer? Es más fácil predicar, es más fácil tocar un instrumento, es más fácil servir en la iglesia, es más fácil venir a la iglesia. Pero obedecer es más difícil. Y Dios quiere en este momento que si Él te está hablando, aunque no mencioné las cosas, pero Él te está hablando que hagas algo en esta hora, tienes que obedecer. Porque hay un león afuera esperando para devorar a los que no obedecen lo que Dios ha hablado. Inclina tu rostro. Gracias. Padre, estamos aquí delante de tu preciosa presencia. Señor Jesús, yo te pido en esta hora que los jóvenes que están aquí, que los que estamos aquí, Señor, podamos aprender como tu Hijo en el Getsemaní, cuando Él dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El libro de Hebreos capítulo 5 dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Señor, queremos aprender a obedecer, Señor, pero tú estás hablando a algunos de los jóvenes que están aquí, y tú nos estás diciendo qué tenemos que hacer con algunas cosas que nos estorban. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que venga una convicción. Espíritu Santo, ven en una convicción a estos jóvenes y trae, Señor, sobre ellos un deseo de agradarte a ti, un deseo de consagrarse, un deseo de santificarse. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú redargullas nuestro corazón en las áreas donde fallamos. Todos aquellos jóvenes que tienen un problema con la obediencia, ya sea con sus padres, ya sea con sus líderes, ya sean con sus maestros, pónganse de pie. Dios quiere hacernos obedientes. Si Dios te está hablando, escucha bien, a dejar la desobediencia, y si sabes que Dios te está hablando acerca de algunas cosas que yo mencioné, o tal vez no las mencioné, pero el Espíritu Santo que está aquí te está hablando de cosas, de dejar cosas, también ponte de pie. Si tú estás dispuesto a romper con todo aquello que te estorba en tu altar, si quieres en este momento romper con ellas, tú oíste a Dios que te dijo que tumbes, que destruyas, que derribes. Ahora es una decisión. Sal de tu lugar y pasa al frente. Si tú quieres obedecer a Dios, si quieres limpiar tu corazón y quieres que no te tope el león, algunos van a tener que borrar de su celular personas incorrectas. Algunos van a tener que cambiar su número. Si tú estás dispuesto a agradar a Dios, acuérdate que percibió Dios un olor grato. Acuérdate que Dios percibió un olor grato. Empieza a destruir en tu corazón todo aquello que está obstaculizando. Vamos, empieza a hacerlo. Empieza a decirle:
Empieza a levantar tu voz. Vamos, empiecen a hacerlo. ¿Quieres la obediencia de Cristo? Empieza a decirle y empieza a derribar todo aquello que es desobediencia, todo aquello que estorba en tu corazón. Empieza a sacarlo, hijo. Empieza a sacarlo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que termines con relaciones de noviazgo que son incorrectas. Eso te va a perjudicar. Eso va a hacer que el león esté esperando para devorarte. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos con toda desobediencia en nuestra vida. Rompemos con toda desobediencia, con toda obra del viejo hombre, con todo engaño de Satanás. Empieza a destruirlo. Empieza a destruirlo, empieza a destruirlo, empieza a deshacerlo de tu corazón. Toma una decisión en esta hora. Señor, en este momento te pedimos que nos hables. Abre nuestros oídos, Señor. Queremos obedecer. Inclina tu corazón a Él. Inclina tu corazón. Inclina tu corazón. Inclina tu corazón. Oh, Señor. Señor, quita toda desobediencia de nuestras generaciones. Quita toda desobediencia de aquello que nosotros tenemos arraigados en nuestros corazones. Quítalo, arráncalo. Señor, queremos doblar nuestra cerviz. Queremos doblar nuestra cerviz en obediencia a ti, Señor. Queremos entregar nuestra obediencia, nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad a ti, Señor. Queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, seguir escuchando tu voz. Repite conmigo esto. Repite conmigo esto. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He oído en esta noche. He oído en estos días que quieres tú una obediencia, que quieres de mí una santidad. Señor, ayúdame a construirte un altar, pero quiero después aprender a obedecerte. Espíritu Santo, ayúdame a romper con toda rebeldía. Ayúdame a renunciar de toda rebeldía. Quiero aprender la obediencia. Enséñame a obedecer, aun si tienes que disciplinarme. Estoy dispuesto. Quiero ser obediente. Quiero ser obediente. Y si alguno tiene que derribar cosas en este momento, dígale: Señor, yo derribo, yo destruyo, yo termino con esa relación. Decláraselo. Si es posible, si te desagradan mis amigos, si ellos van a ser causa y motivo de separarme de ti, los voy a terminar. Vamos, empieza a hacerlo. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Salva a esta generación. Señor, sálvanos. Haznos obedientes como hijos amados.
obediencia. Hay un poder inimaginable en la mansedumbre y en la humildad de una generación que sabe obedecer, que somete su rebeldía y su orgullo y su yo lo sé hacer mejor. No sabes el potencial que hay. Una generación fortalecida con el poder del Espíritu Santo, obediente. Lo vimos en la vida de Marcelo, lo vimos en las palabras de Liu, de José Luis y de Alan y del pastor Rodolfo, lo oímos. No hay nada mejor que ser mandado, que ser guiado por el único que tiene la buena voluntad, agradable y perfecta. Y es tiempo de reconciliación. Si tú has desobedecido a tu pastor, o a tu líder, o a tus padres, es tiempo de salir por estas puertas e ir y decir: perdóname, perdóname. El Espíritu Santo me acaba de hablar y me he dado cuenta que he sido rebelde. Perdóname, perdóname por desobedecerme, por ir en tu contra. Perdóname, Jesucristo, por ir en contra de tus palabras. Perdóname por mi terquedad. Y ahí entra el gozo, entra el propósito. Ahí el llamado se desata. Amén. 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 Dios y el Espíritu Santo nos siga guiando en obediencia para extender su reino y su nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Es un privilegio servirte. Es un privilegio, de verdad. Terminamos con una oración y yo quiero que tú le agradezcas al Espíritu Santo por su amor que ha traído un espíritu de convicción, ha traído un espíritu de revelación. Sí, levanta tus manos y dile: gracias, Espíritu. Levanta tus manos en libertad. Dile: gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por llevarnos al camino, por llevarnos a la luz. Gracias por llevarnos a la libertad. Gracias. Gracias por llevarnos al señorío de Cristo, a su potestad que está en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, dile gracias. Oh, gracias. Gracias. Gracias por tu poder desatado en nuestra obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, a nuestros líderes. Gracias. Gracias. Oh, sí, sí, sí. Dios te guíe, Dios te lleve. Acércate con tu líder, acércate con tu pastor, acércate con tus padres. Vas a ver el poder de la obediencia. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Y la palabra de Dios que escuchaste hoy, tómala, no la dejes, no la dejes, no la dejes. Gracias, Señor. Gracias.
espíritu de convicción esté en ti. Te agradecemos de verdad por venir aquí, por ser parte de esto. Llévate tu pulsera. Sí, impacta tu entorno, impáctalo. Para todos aquellos que se quieran llevar las enseñanzas, todos los talleres, la conferencia de líderes y la primera alabanza, se pueden llevar el CD de MP3, debe salir en 10 minutos. También lo puedes llevarte ahí en la librería. Dios. Si se te perdió algo, allá en registro te lo pueden dar, un celular también, unas llaves. Dios te bendiga, generación. Gracias, Señor, por Epicentro. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que tú seguirás haciendo. Gracias. Si quieres información del Instituto Epicentro, también está aquí la mesa. Terminamos con este canto pidiendo avivamiento.